Hoy ya la encarnación más, específicamente de los 4 puntos pendientes de aprobación que quedaron observados en la aceptación del plan como documento técnico en una resolución del 2017. Luego de esa resolución se conformó un equipo técnico jurídico transdisciplinar convenio mediante en la Universidad Católica, ¿verdad?, para hacer una revisión de ajuste de esos puntos. Y con esa revisión de ajuste se procedió a una aprobación por ordenanza del plan Encarnación Más en el 2021, la ordenanza 315, dejando aún pendiente de igual manera esos 4 puntos para ser socializados ampliamente y luego reglamentados para su aprobación integral. Estuvimos viendo en este proceso de socialización los puntos que fueron a altura de las edificaciones, uso y ocupación de suelo, lineamientos referidos al ámbito rural, y por último cerramos este proceso de socialización desde la Junta Municipal hoy con el uso y ocupación de las tierras recuperadas. Siempre pasamos un minuto dejando algunos segundos estos códigos QR para que puedan escanear y descargar los documentos del plan, en este caso el diagnóstico del plan, el plan de desarrollo sustentable, el plan de ordenamiento urbano y territorial, ambos planes exigidos por la Ley Orgánica Municipal en el artículo 224, y un documento muy importante que es el resumen del proceso participativo, a donde se detallan todas las metodologías y todos los encuentros de participación ciudadana que se dieron en el proceso de elaboración del plan Encarnación Más. Veamos entonces los lineamientos originales de este punto que fue observado por resolución del 2017 y estudiado y analizado por la Universidad Católica. Estamos hablando, ¿verdad?, esto es el resumen del proceso participativo, de un punto que fue muy tenido en cuenta, considerando que es una parte muy sensible de la ciudad, porque era nuestro centro histórico, era la zona baja. Entonces, dentro del proceso participativo se tuvo en cuenta encuentros especiales para las zonas recuperadas, para todo lo que tiene que ver con tierras recuperadas. Esto es como un primer antecedente, dando a entender que sí se le dio una importancia superior inclusive a muchos aspectos en lo que tenga que ver con participación ciudadana. En el capítulo 6 de ese documento, que es el resumen del proceso participativo, se detallan todas las actividades que se llevaron adelante en cuanto a consulta ciudadana al respecto, e inclusive la Asociación de Arquitectos de Itapúa llegó a hacer, como una participación creativa, un documental con entrevistas a más de 24 arquitectos sobre memorias, sueños e ideas para lo que era la zona baja, ¿verdad? En este código QR, si escanean, pueden acceder a ese documental y ver qué es lo que decían los arquitectos que participaron de manera creativa dentro de este documental durante el proceso de elaboración del plan. Se hicieron consultas presenciales a donde se rellenaba una encuesta con una pequeña entrevista a la gente. Esto fue hecho en la réplica de la estación del tren durante una jornada entera. Y de eso es que se desprende de todo este proceso de participación, de un trabajo técnico, donde inclusive estuvo involucrado un sociólogo urbano que es Andrés Wenger, que forma parte del equipo de Ecosistema Urbano, la consultora que elaboró el plan. Se desarrolla entonces la propuesta de un nuevo centro paisajístico para la zona baja de Encarnación. Muy importante, más allá de las cuestiones urbanísticas que tengan que ver con la planificación y el ordenamiento, es entender la gestión que propone el plan, ¿verdad? Y esta gestión dentro de un plan de desarrollo sustentable, si tienen como para descargar, ¿verdad?, hasta también pueden googlear Plan Encarnación Más y descargar el plan de desarrollo sustentable y leerlo íntegro. Aquí exponemos los puntos más importantes de la gestión, que en el 4.1, capítulo 4, nuevo centro paisajístico, 4.1, principios de intervención, menciona conservar el suelo bajo dominio público. De ninguna manera la idea es vender ningún metro cuadrado de estas tierras recuperadas. Aplicar principios de inclusión y participación con un desarrollo mixto que incluya una cuota de viviendas sociales. Vamos a aclarar acá semánticamente qué significa viviendas sociales para un equipo español que redacta el plan, que es muy diferente al concepto por ahí que tenemos acá, ¿verdad? Que en la resolución del 2017 no se detallaron los fundamentos del por qué se observaban los 4 puntos, pero sí en reuniones posteriores de participación del equipo transdisciplinar de la universidad con los concejales del periodo anterior
se pudo aclarar cuáles eran las observaciones puntuales y básicamente tenía que ver con que se mencionaba el tema de viviendas sociales y cuál era la interpretación que se tenía al respecto. Pero para incluirle a la gente y que pueda participar, a los escarnaceros sobre todo, para poder incluirlo en el desarrollo de ese sector de la ciudad, menciona que se dimensionará un nuevo lotamiento con un tamaño de lote tal que permita su desarrollo por inversores locales de menor capacidad económica y no solo de grandes propietarios locales, nacionales o empresas extranjeras. Se pondrá en marcha un proceso transparente y público de licitación y gestión, permitiendo a la ciudadanía supervisar el proceso y formar parte de él. Son los lineamientos originales del Plan Encarnación Más. Y otro muy importante es que antes de hacer algo ahí, la idea es definir un plan maestro para toda el área recuperada. Este lineamiento es muy importante porque a partir del mismo es que en la universidad se desarrolló una investigación, primero para revisar y ajustar si hace falta los lineamientos en cuanto a gestión, y segundo, para poder definir un plan maestro, ¿verdad?, para todas las tierras recuperadas de la península. En el plan de ordenamiento urbano y territorial, todo lo anterior está en el plan de desarrollo sustentable. Y en el plan de ordenamiento urbano y territorial, que es otro documento, también un plan exigido por la ley orgánica, se menciona también que hay que tener un índice. En el anterior decía una cuota de vivienda social y en este dice un índice para vivienda social. O sea, no se trata de que ahí se van a hacer solo viviendas, para aclarar, ni tampoco que todas las viviendas van a ser sociales, sino que es una cuota o un índice de vivienda social. ¿Qué no son? Para aclarar esa interpretación, que era el punto en cuestión para la Junta Municipal anterior, y es algo que pudimos verificar en las reuniones del equipo técnico de la universidad con los concejales, que no son las viviendas sociales que propone el plan. No son los prototipos de vivienda que se están ejecutando hoy en día. No es solo vivienda tampoco, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí propone el plan? Propone un diseño urbano diferente, donde las manzanas no están ocupadas en su totalidad por áreas edificables, a donde se deja espacio público entre franjas edificables de distintas alturas, que otra vez no llegan a una altura máxima como un compacto, sino que tienen un basamento que sí se presenta más como un compacto, pero que es atravesable a nivel de la calle para conectar la vereda con estas franjas públicas, y de cierta altura hacia arriba ya se ocupan menos, entonces puede circular mejor el viento, las visuales, el asolamiento. Disculpen. Y se ve como esto tiene una escala urbana y una habitabilidad en distintos planos de lo que son espacios públicos, ¿verdad? A nivel de la calle, a nivel de la azotea del basamento y entre los pisos, planteando que, entendiendo que el resto de la ciudad ve ese sector desde arriba cuando está en un edificio, y los edificios entre sí también ven estos sectores, planteando ya como una propuesta casi normativa el hecho de que sean cubiertas ajardinadas y espacios parquizados para que no sea solamente ver un techo de chapa. En total, se propone que haya una superficie de 380.000 metros cuadrados que pueden ser desarrollados, pero eso representa apenas dentro de todo lo que es el nuevo centro paisajístico que se ve acá. Para que tengan una idea, esta es la avenida Japón, la Costanera, la playa San José, y esto que se ve acá son Silo y Molino. Dentro de todo esto, solo el 32% se propone pueda ser edificado, y eso más que nada son las manzanas que fueron afectadas por el polígono de Yacyretá de las indemnizaciones a medias, quedando, como se ve hoy en la realidad, muchas manzanas que tienen medianeras o las murallas de los terrenos hacia el espacio público. La idea es completar esas manzanas o la franja donde se ubican, y eso representa apenas un 32% de edificación y queda un 68% de área libre. Además de ese 32% que se propone edificable, este 12% es para edificios públicos, edificios y equipamientos públicos. Entonces, esa interpretación de que se quería llenar de este tipo de viviendas no se ajustaba a las propuestas reales del plan. Solamente un 30 a 40% de lo que es toda esa propuesta, de apenas un 32% del sector que donde se pueda edificar para completar manzanas mayormente, solamente un 30 a 40% serían viviendas, ¿sí?
El resto va destinado a un uso mixto y es claro el plan cuando habla de que lo que no se quiere para este sector y para ningún sector de la ciudad son grandes superficies monofuncionales, como el circuito comercial, por ejemplo, que es predominantemente comercio y cuando termina el horario de esa actividad es casi un pueblo fantasma. Entonces lo que propone el plan es una mixtura. Y el imaginario es este, muy diferente a esa concepción de vivienda social que se tiene, porque la vivienda social entendida desde el lenguaje que utilizan los redactores del plan tiene que ver con lo que atiende una necesidad social, no necesariamente el déficit habitacional. Y en aquel entonces se hicieron estudios donde se identificó que los productos inmobiliarios desarrollados dentro de la península de Encarnación estaban dirigidos más a clase media, alta y alta, no hacia la clase media, que tiene capacidad de pago y capacidad de endeudamiento, pero no encuentran un producto inmobiliario asequible para ellos, accesible para ellos dentro de la península. Entonces, ahí hay una necesidad social de personas a las que no se les va a subsidiar la vivienda, sino que se genera un producto que sí al que sí pueden acceder dentro del marco de una gestión transparente, con proyectos elevados por concursos, socializados y sobre todo considerando que eso va a ser posible atrayendo inversiones en una alianza público-privada, porque no se va a vender, el suelo se conserva bajo dominio público y ahí es donde el municipio puede exigir que la vivienda sea de tal o cual categoría accesible para la mayoría de los encarnaceros. Y en cuanto a infraestructura verde, entendiendo que este paisaje también va a ser infraestructura y entendiendo que es un suelo muy compactado, con una tapa freática a poca profundidad, en las áreas públicas lo que se proponen son estos estanques o lagunas de retención que cuando llueve las escorrentías van llegando ahí, suben el nivel y después va bajando lentamente a medida de lo que permite la evaporación o la poca infiltración que tenga en el sector. Entonces también se genera un parque lineal activo de infraestructura verde, un paisaje que va a ir cambiando en los días de lluvia o no, y eso es algo que, por ejemplo, ya es una preocupación del Ejecutivo de cómo se junta el agua en estas manzanas hoy en día y se queda durante casi una semana encharcada. Todo esto también dentro del capítulo 4 del Plan de Desarrollo Sustentable habla de un desarrollo participado, el 4.6, desarrollo, gestión y regulación, y menciona que todo lo que se haga ahí tiene que ser con una transparencia ejemplar y con una alta componente participativa. Por eso socializamos estos lineamientos desde la Junta Municipal. Cualquier futuro plan parcial que detalle este sector, que es lo que se hizo en la universidad como una investigación para proyecto final de grado, deberá ser consultado, consensuado y socializado públicamente. Empezamos con esta socialización pública en este proceso, creando espacios de debate, explicando el proyecto en los medios. También se estuvo haciendo en un medio que se dio espacios gratuitos y se va a seguir haciendo, y exponiendo borradores de la propuesta de forma previa a su aprobación. En cuanto a oportunidades y acceso al desarrollo, se cuidará especialmente la transparencia y la igualdad de oportunidades en el acceso a estas concesiones, abriéndolas a concurso público y comunicándolas adecuadamente. Cuando hablábamos hoy en principios de inclusión y participación en relación a un tamaño de lote al que puedan acceder de repente desarrolladores encarnaceros, se menciona que no es, por ejemplo, que si viene el interesado en hacer un shopping y quiere 3 hectáreas, ya se le da 3 hectáreas y ahí uno ya va dejando de lado la oportunidad de acceder a desarrollar ese sector para todas las personas de la ciudad. Y también se propone la redacción de una nueva ley de uso y gestión de suelo para esa zona, entendiendo que hoy en día el marco jurídico no permite luego que se haga nada y hay que ser muy claros en eso. Y eso fue una conclusión del equipo técnico jurídico de la universidad, ¿verdad? Que tenemos que estar a las resultas de una solución jurídica. O sea, técnicamente todas estas propuestas son muy favorables en cuanto a planificación y ordenamiento territorial, pero nada de esto se puede aplicar, eso hay que decirlo claramente, nada de esto se puede aplicar hasta que se haga una ley de traspaso de esas tierras que son de la binacional al Estado y al municipio. Y lo que propone el plan es que esa ley, cuando se redacte para ese traspaso de las tierras del Estado al municipio, de la binacional al Estado y del Estado al municipio, la ley misma ya tenga en su redacción lo que propone el plan en cuanto al uso y gestión de estas tierras, que se pueda tener en la ley ya ese proceso participativo, esa transparencia ejemplar, los proyectos por concurso, ¿verdad? Y no solo hacer una ley de traspaso y que después cómo se gestiona y cómo se usa y cómo se regulan esas tierras
no esté reglamentado en la ley, sino que la reglamentación misma ya se basa en las propuestas del plan. Lo que evaluó el equipo de la universidad, haciéndolo rápido dentro de este esquema de trabajo, que está en el tomo 2 del proyecto de extensión, y es el 2.1, donde se redactan las recomendaciones para el uso y ocupación de las tierras recuperadas, haciendo un análisis un poco de lo que es vivienda social a nivel de antecedentes de buenas prácticas en Paraguay. En el 2017, aquel entonces Senavitat había desarrollado un programa de vivienda social que tiene mucho que ver con los lineamientos del plan, donde los proyectos de vivienda social dirigidos a clase media, proyectos de vivienda social que no existen hoy en día, porque en el cambio de gobierno se descontinuaron estos programas que siguen vigentes en el MUF, hay que decir, se consultó y siguen vigentes, solo que nadie los está impulsando y es algo que se puede con gestión, entendiendo que tiene que ver con los lineamientos de nuestro plan de desarrollo sustentable, se puede resucitar. En el 2017 se hicieron estos proyectos de vivienda social que no están fuera de la ciudad como los que estamos acostumbrados a ver. No son, digamos, las casas que están alejadas, no son para déficit habitacional o situaciones de vulnerabilidad, sino que son para la clase media, vinculados a productos financieros de la AFD, e inclusive se creó dentro del MUF un departamento de desarrollo inmobiliario que permite hacer estos productos que se venden, que no se subsidian de ninguna manera, pero que sí proponen algo más accesible, que no necesariamente es algo que apunta al mercado. Entonces, entendiendo que las tierras las dispone el municipio y puede decir, bueno, las viviendas tienen que ser para tal categoría, y así logramos que la mayoría de los encarnaciones puedan acceder a un producto inmobiliario en el mejor lugar de la ciudad. Tenemos estos ejemplos de cosas que ya se hicieron a nivel nacional, y si son políticas nacionales, si hay un departamento de desarrollo inmobiliario, es totalmente viable bajar estas políticas a nivel nacional a una aplicación de los lineamientos del plan a nivel local, ¿verdad? Y estas son las propuestas que había de vivienda social, con una muy buena calidad arquitectónica, de uso mixto, con comercios. Entonces son ejemplos de buenas prácticas. Se sugiere como uno de los tantos lineamientos, pero vuelvo a aclarar la conclusión principal, que es que no se puede aplicar nada hasta que se haga una solución jurídica que implica la redacción de una ley de traspaso de esas tierras al municipio, ¿verdad? Pero aún así se recomienda también un cambio semántico, ¿verdad? En cuanto al término vivienda social por vivienda asequible y económica para la clase media. ¿Por qué? Porque ese término, así, vivienda económica para la clase media, se corresponde con el programa del mismo nombre del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, y esos son los proyectos que podemos bajar a nivel nacional con una buena gestión, de nivel nacional a nivel local. También hablaba del plan de hacer un master plan de tratamientos y normativas. Entonces, como un ejercicio académico para un proyecto final de grado, hay una investigación del hoy en día arquitecto Kevin Esteban, que también me tocó acompañar como tutor. Y voy a pasar rápido, ¿verdad? Que es el master plan de normativas y lotamientos para estas tierras recuperadas de la península, todo en base a los lineamientos del plan Encarnación Más. Las zonas de intervención, para que se tenga una idea, acá hablamos de 111,1 hectáreas, esto es puente de ruta 6, entendiendo que hay un proyecto de conectar la costanera, o que el proyecto original de la costanera implicaba la conexión acá, entendiendo ese proyecto, acotando este trabajo de investigación a lo que es proponer normativas y lotamientos y no modificar el trazado de la costanera. Ruta 1, esto fue elaborado en el 2017 con 53 hectáreas, y el nuevo centro paisajístico, que es prácticamente la Exxon Navaja con el sector Villalegre, de 290.000 metros cuadrados o 29 hectáreas. Entonces, estamos hablando de casi 300 hectáreas que tenemos como potencial de desarrollo, que ya tienen toda la infraestructura, cableado subterráneo, cloaca. O sea, tenemos suficiente suelo urbano para desarrollar con una gestión transparente y ejemplar, atrayendo inversiones por concurso público. O sea, si tenés mucho suelo urbano con todas las infraestructuras, no tiene mucho sentido pensar en crear nuevos suelos donde no hay, ¿verdad? Como islas del agua y otras cuestiones. La problemática es que esos lineamientos del plan están como un lineamiento de todo plan es genérico y dice hay que hacer esto, pero hay que hacer, ¿verdad? Entonces acá lo que se basa es en estos capítulos del plan
para desarrollar, no me voy a detener a describir, pero son todos los capítulos y lineamientos del plan en los que se basa esta investigación. Y la idea es mostrar un poco más directamente la propuesta, ¿verdad? Para que tengan una idea de todos los capítulos 4, 5, 7, 1, 3, o sea, de todos los lineamientos y capítulos del plan se pueden agarrar, digamos, se tomaron en cuenta para el desarrollo de esta propuesta de master plan. Y en este esquema se sintetiza todo, ¿verdad? Además de lo que está en el plan de encarnación más, en distintos capítulos, en el plan de ordenamiento, en el plan de desarrollo, también hay cuestiones técnicas y teóricas de lo que tienen que ver con manuales de diseño urbano y las leyes vigentes en el país y las ordenanzas a nivel local. Entonces la propuesta tiene que ver con entender que hay un FIT que se pide en el plan de desarrollo sustentable. Ese FIT aplicado a las manzanas convencionales de nuestra ciudad que ya existen en el catastro implica que las nuevas edificaciones tienen que dejar un 40% de su lote como área de infiltración o área libre, que no solo es infiltración, sino también ayuda a reducir la cantidad de superficie edificada, reducir el efecto de isla de calor, aumentar la cantidad de oxígeno. O sea, si vamos a hacer cada vez más habitantes, si planteamos que los edificios sean más altos, por ende van a haber más habitantes aún en cada manzana, más vale que dejemos más área libre para que haya menos calor, para que haya más biodiversidad y se produzca más oxígeno, y entonces con más población por manzana tengamos igual calidad de vida. La idea dentro de este master plan, entendiendo que el diseño urbano propuesto por el plan es diferente, no es este lotamiento convencional, es que ese 40% de infiltración e inclusive ese 60% de infiltración en algunos sectores esté presente en la manzana, pero que sea a la vez espacio público, no el patio de algún desarrollo privado, sino que sea zona de infiltración, área verde, produzca oxígeno, biodiversidad, pero que ya sea espacio público y que se definan áreas edificables a donde uno puede construir. En esa área puede ocupar todo porque el área libre que propone el plan ya se deja aparte y se garantiza que eso sea de acceso público. Entonces estas son las áreas de intervención. Ruta 6 se propone este formato de lotificación y eso podría quedar así si se consolidan los lineamientos del plan, edificando en esas áreas con la altura propuesta. Esto es un imaginario que hizo el arquitecto Kevin Estepa de cómo podría quedar la costanera completada con un parque lineal, y se ve acá que ese 40% que se exige en el plan como FIT se deja en las propiedades privadas, acá se deja en la manzana como área pública y hay una franja edificable que se puede ocupar en la totalidad, esa franja edificable, garantizando ya que el resto de la manzana tiene un porcentaje libre que sería equivalente en sumatoria a lo que se suma o así se suma todas las áreas libres de cada lote en las manzanas del catastro convencional. Y una propuesta de humanizar los bordes costeros que tiene que ver con el capítulo 5 del plan. Hoy en día es defensa costera y baranda de hierro. Si trabajamos de otra manera, con un criterio urbanístico y paisajístico, la gente puede tener mayor acceso al agua, no solo en las playas. En Ruta 1, una propuesta de lotificación, a donde en la manzana ya se deja esa superficie destinada al FIT como área pública. En contrapartida, en las manzanas del catastro convencional, cada propiedad debería dejar un 40% libre, y ahí, si se suma todo, podría llegarse a algo así en una manzana de un diseño urbano diferente. Ruta 1, 2017, todavía no estaba el Shopping Costanera, pero ya estaba el Super 6. Podría quedar así en un imaginario. Las alturas son limitadas, si se fijan en comparación a los edificios existentes, pero en el plan ya esta es la zona a donde se propone más altura, es un polo bien definido, no se extiende en toda la costa, son solamente en las cabeceras de los puentes y llega a 36 metros de altura. Y acá tenemos una propuesta de zonificación de cómo ocupar los lotes y cómo se va definiendo también esto que es la propuesta original del plan a un nivel de detalle, es decir, de este basamento, cuánto por ciento pueden ocupar estas torres o pequeños volúmenes que van encima del basamento, ¿verdad? Entonces, el FIT por manzana, que repito, lo debe dejar cada propietario en un catastro convencional, acá se deja ya todo junto como un parque lineal. Esta es la propuesta del lote. El trabajo en general se basa en un proyecto de ordenanza. O sea, esto es algo que la universidad le provee
a la Junta Municipal, ya es un proyecto de ordenanza, ya está totalmente detallado y estudiado el catastro, más un montón de criterios, no solo el plan, y este sería el imaginario para el nuevo centro paisajístico. Acá se aprecia cómo el 68% es libre, hay un 32% edificable, de ese 32% la mayoría, otra vez, en un gran porcentaje, son edificios públicos, y solamente las manzanas que fueron afectadas a la mitad y que tienen que ser completadas son las que se proponen completar como para atraer un poco de inversión privada. Y eso significa, van a ver después, un beneficio o una utilidad pública muy interesante para el municipio. Pero va a ser un nuevo centro paisajístico, mayormente verde, y es una oportunidad de desarrollo que no tiene otra ciudad en el mundo prácticamente, de tener un centro urbano nuevo. En el medio de toda la ciudad poder hacer un desarrollo diferente, adecuado a lo que son los lineamientos de desarrollo sostenible, a lo que tiene que ver con una ciudad ejemplar en cuanto a lo ambiental y lo social por los lineamientos de transparencia, de gestión, de inclusión y participación, sin dejar de lado una posibilidad terrible de desarrollo económico que es lo que vamos a presentar al final. Hay un proyecto de ordenanza, está articulado debidamente, a donde se define el tamaño mínimo de los lotes conforme al plan. Ya mostramos también cuando en la primera semana exponíamos los parámetros de edificabilidad originales del plan y las propuestas de la Católica. Como referencia mostrábamos normativas de otros lugares a donde siempre la discusión fue edificios en la costa o no, ¿verdad? Y si en otras ciudades sí se hace, como Punta del Este, mostrábamos que sí se hace, pero tenés un tamaño mínimo de lote de 7.000 metros cuadrados, de los cuales puede ocupar solo el 30%. Entonces, si uno va a hacer edificios en la costa, que significa un impacto mayor, y se deja muchísima área libre para que ese impacto se mitigue, para que haya mucho verde, para que no se amuralle la ciudad básicamente. Y también el Plan de Encarnación Más propone tamaños de lotes bastante grandes en la parte donde se pueden hacer 36 metros de altura en la costa, ¿verdad? Hablamos de 4.000 a 6.000 metros cuadrados, y en el nuevo centro paisajístico que está tierra adentro es donde propone un tamaño de lote tal que sea más accesible para que todos los encarnacenos tengan la posibilidad de desarrollar también ese sector de la ciudad. Entonces, más inclusivo. Tiene toda la propuesta de factor de ocupación de suelo, de factor de ocupación de basamento, de la distribución del factor de ocupación total o el FOT. Está totalmente desarrollado en un proyecto de ordenanza, artículo por artículo. Acá se explica un poco lo que es el FOT, que tiene la manzana, ya tiene el FIT ahora libre, entonces eso se vuelve público, no es el patio privado de nadie. Y dentro de la franja edificable que uno puede ocupar en su totalidad, ya habiendo dejado el FIT público, se puede hacer hasta cierta altura un basamento, disculpen, y después desde una altura de 9 metros para arriba de ese basamento se puede ocupar solo una porción, entonces uno logra estas torres separadas, esa calidad ambiental del espacio público y dentro de los mismos ambientes de estos edificios, porque no están todos pegados los edificios, se van a ventilar, asolear e iluminar mejor, ¿verdad? Y acá hay una síntesis de cómo son las distintas alturas que se van dando en cada uno de los ámbitos de ordenamiento, que serían como las zonificaciones del plan. También hay confusión respecto a decir que el plan no propone una zonificación, porque estamos acostumbrados al concepto tradicional de zona de media, baja y alta densidad o urbano rural y ahí termina. Sin embargo, el plan fue mucho más detallista, entendiendo que hay características muy diferentes dentro de lo mismo que es urbano. Hay zonas suburbanas, urbanas consolidadas, urbanas en ámbito del borde de la ciudad, urbanas en ámbitos costeros. Entonces, propone en total 14 ámbitos de ordenamiento como una propuesta de zonificación, ¿sí? Y le llama ámbitos de ordenamiento, que es mucho más detallado y mucho más técnico, digamos, y mucho más adaptado a la realidad de cada sector de la ciudad, que cada barrio es diferente, que cada sector del centro mismo es diferente. Y dentro de los ámbitos de ordenamiento, los ámbitos para nuevos asentamientos, 5, 6, 1, ¿verdad? Son ámbitos diferentes que están dentro de lo que es tierras recuperadas. Acá vemos más artículos en cuanto a la atravesabilidad de los basamentos, o sea, que eso que mostrábamos al comienzo, que a nivel de la calle uno pueda ir conectándose de la vereda a estos parques lineales. Habla de los materiales, de las terrazas, donde se regula esto de que tienen que ser cubiertas ajardinadas para que un edificio mirando al de al lado que está más abajo no vea solamente un techo de chapa o motores de aire acondicionado, que sea un paisaje, una quinta fachada también los techos de los edificios. Y así sucesivamente un montón de normativas que se detallan. Este es un master plan de ordenamiento y normativas que se redacta como proyecto de ordenanza totalmente articulado. Y
que tiene esta aplicación que ya ha mostrado el plan de que solo de un 30 a 40% de estos van a ser viviendas y hay que hacer toda una legislación diferente. Repito, es un ejercicio técnico para ver cómo esos lineamientos del plan pueden desarrollarse a un nivel más específico, pasar de plan a master plan y a proyecto, y cómo a partir de eso se pueden cuantificar los metros cuadrados totales que se podrán construir ahí, dentro de un 38% más de ocupación de toda esta área, y cuánto redunda eso económicamente al municipio. Pero vuelvo a hacer la salvedad siendo reiterativo con esto, porque es de suma importancia. Nada de esto se puede aplicar, como lo dice el mismo plan, hasta que se haga una nueva ley de traspaso de estas tierras al municipio. Y hay que tener sumo cuidado que en esa ley la reglamentación se basa en las propuestas del plan. Porque ahí se dice clarito que tiene que ser transparente, tiene que ser participativo, tiene que ser por concurso, tiene que darse la oportunidad de incluirle a toda la ciudadanía una capacidad de poder desarrollar esto, no solamente atraer grandes inversores y vender por hectárea, y nadie de Encarnación puede venderlo, no es el objetivo, es mantener el suelo bajo dominio público, pero ofertar por hectárea, digamos, dentro de lo que es una propuesta de desarrollo, haciendo que muy pocas personas del país inclusive puedan acceder a él. Toda la propuesta de tratamiento y los beneficios económicos. Hoy día, esto es en el 2017, una foto del presupuesto de la municipalidad en el 2017 que rondaba los 95.000 millones de guaraníes, con un 77% de ingresos genuinos, 1% era otro, un 8% de Fonacid y un 14% de royalties, 2017, fecha de la elaboración de esta investigación. El canon aplicado, y sigue hoy en día vigente, por metro cuadrado de tierra recuperada, por ejemplo, un ejemplo de excepción para el uso es el pasador astronómico, ¿sí? Y bajo una figura similar es que se puede ceder, pero para algo que genera muchísimo más utilidades que un restaurante, que es lo que hay en el pasador astronómico, como poder hacer edificios de mediana escala que tengan mixtura de uso, incorporando comercio, oficinas, hoteles y en un 30-40% de residencia, ¿verdad? Hoy en día, en un ejemplo nomás de cómo se hace en tierras recuperadas, el municipio está cobrando 8.000 guaraníes por metro cuadrado. Si se consolida la aplicación de estos lineamientos, con llamado a concurso, con transparencia y con la aplicación de procesos participativos, el total de metros cuadrados de tierras recuperadas que tiene en la península, contando solo el 38% de las tierras recuperadas que el plan propone para que pueda ser edificable, significaría solo con ese 8.000 por metro cuadrado un ingreso de 5.774 millones de guaraníes. Perdón, esto es el impuesto a la construcción. El impuesto inmobiliario esto, y cobrando el canon, aclaro, cobrando el canon de 8.000 por metro cuadrado, si se consolida en un periodo. Hay que entender que un plan siempre tiene un horizonte de 25 años, un plan de desarrollo sustentable. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, pero en mira a una sostenibilidad económica futura del municipio, y preguntarnos de qué pasa después del 2023, después de la renegociación del tratado, si vamos a seguir teniendo nuevos royalties o Fonacid, si el Fonacid de educación ya se va a ir a salud, y así sucesivamente muchas cuestiones. ¿Qué pasa y cómo nos sostenemos como municipio y cómo mantenemos la cantidad de espacio público que tenemos y cómo lo mejoramos? No solo mantenerlo, ¿verdad? Que hoy en día ya se ve que es difícil mantenerlo. No podemos ni mantener los bancos, no podemos ni cambiar las farolas. Entonces, ¿cómo se sostiene económicamente el municipio? Y esta propuesta en este capítulo 4 del plan es una terrible oportunidad. Si tan solo se cobra 8.000 guaraníes por metro cuadrado, por ese 32% nomás, solo 32%, de todas las tierras recuperadas que se proponen poder edificar en el plan, vamos a tener 15.000 millones de guaraníes de ingresos por mes. Hoy le cobramos 8.000 a personas que prácticamente sobreviven todo el año y ganan plata en temporada con un restaurante. Sin embargo, esto van a ser actividades todo el año. Todo el año vas a poder alquilar oficinas, todo el año vas a tener comercios. Ciudad, como en cualquier parte de la ciudad, hay mixtura, no hay una zona donde hay una sola actividad. Entonces, inclusive se puede pensar en que se le pueda cobrar un poco más. Pero si le cobramos el 8.000 que se lo cobra el paseo astronómico, 15.000 millones de guaraníes van a ingresar
y estamos edificando solo el 32% de las tierras recuperadas en la propuesta del plan. 68% queda para área libre. Y nada de esto, repito, igual, esto solamente dibuja el panorama en el mediano y largo plazo de las propuestas del plan, pero nada de esto se puede hacer como dice el mismo plan si no se redacta una nueva ley, ¿sí? Y hay que atender, como dice también el mismo plan en el capítulo 4, hay que tener especial cuidado en los procesos de transparencia, de participación, sobre todo con los expropietarios, teniendo especial cuidado en lo que tiene que ver con la retrocesión. Entonces, todo eso está en el capítulo 4, si lo quieren ver, las recomendaciones jurídicas, pero de igual manera, si se logra esta solución jurídica dentro de un proceso ejemplar y participativo, incluyéndole sobre todo a los expropietarios de estos sectores, entendiendo que puede ser una oportunidad de sostenibilidad económica para el municipio, para que también, como dice el plan, se pueda redistribuir estos ingresos en mejorar otros barrios que no tienen la misma dinámica, en mejorar el transporte público, en no depender de que el Estado subsidie si hace falta subsidiar el transporte para que sea mejor, en tener espacios públicos de calidad en todos los barrios, en tener infraestructura de movilidad alternativa como bicisendas, en que nuestros puentes puedan tener un paso peatonal y de bicicenda decente, porque vivimos en una ciudad fragmentada geográficamente y nos conectamos por puentes. O sea, es una oportunidad increíble para la sostenibilidad económica del municipio. Y si le cobramos 12.000 en vez de 8.000, si le cobramos 12.000 en vez de 8.000, que es viable y factible pensar en un canon un poco superior para estos desarrollos, y mucho más inclusive, porque si 8.000 se le está cobrando a las personas que tienen un restaurante que depende más de la temporada, y repito, acá hay mixtura de usos como propuestas del plan. Si se sube solamente a 12.000, y este cálculo lo hizo el arquitecto Estepa en el 2017 considerando la inflación nomás, porque el 8.000 data del 2013 como canon, y al 2017, considerando solo la inflación, se podría considerar que pudo haber subido a 12.000, y si se cobra 12.000 son 22.582 millones de guaraníes al año. Entonces, eso significa que si miramos para atrás en el presupuesto, sumamos Fonacid y royalties y son 21.000. Cuando se consolide esto, si se logra una solución jurídica con todo el proceso ejemplar, transparente, participativo, y se puede lograr tener estas inversiones en apenas el 32% de las tierras recuperadas, dejando el 68% como área verde, vamos a tener más de lo que recibimos hoy en Fonacid y royalties. La cantidad de inversiones que pueden hacer para mejorar la ciudad para todas y todos los que nos interesan. Pero repito, nada de esto se puede hacer hasta que se logre una solución jurídica. ¿Cómo puede verse esto? A nivel peatonal es muy importante mostrar, porque mostrar solo desde arriba o con fotos aéreas no es lo que va a vivir la gente. Entonces entender que la escala de estos edificios en relación a un 60% de área libre en puertas de la ciudad y 40% de área libre en nuevo centro paisajístico en cada manzana, implica que estos edificios de una altura limitada no son tan impactantes en el escenario costero. La cantidad de área libre hace que la ciudad, con una calidad espacial, sobre todo propiciando distintas actividades a nivel de la calle, hace que sea una ciudad con mucha vida. Los espacios dentro de los edificios van a permitir azulamiento, iluminación. Este es el imaginario que propone el arquitecto Kevin Estepa en su trabajo final de grado. La densidad edificada dentro de las franjas edificables, si bien llega a permitir cierta altura, está dentro de una manzana que ya tiene un 60% libre en puertas de la ciudad y un 40% libre en nuevo centro paisajístico. Entonces esto es puertas de la ciudad ruta 6, ¿verdad? No se siente como una ciudad muy cargada, se siente como una ciudad vibrante, activa, a donde la movilidad alternativa es posible. En ruta 1 se ve como el imaginario aplicando la normativa, porque hay un proyecto de ordenanza que dice que las cubiertas tienen que estar ajardinadas. Entonces podemos empezar a pensar en la agricultura urbana, empezar a pensar en lo que ya hacen países de otras partes del mundo que ya se dieron cuenta que lo que necesitamos prever es una ciudad de menor huella ecológica, no solo que sean centros de consumo. Hoy en día nuestras ciudades no producen alimentos, no producen energía, no producen nada, solo consumen. Y eso se produce en otro lugar del territorio donde a veces tenemos que,
eliminar áreas naturales para poder tener producción de alimentos. Y si se empieza una producción de alimentos dentro de la ciudad, es una idea, en un ejercicio académico, la huella ecológica de la misma se reduce notablemente. La escala de los edificios en relación al espacio público, con mucha área libre, permite esta sensación. Y en el nuevo centro paisajístico es una escala mucho más peatonal, la altura se limita aún más. Se puede edificar dentro de las franjas que representan solamente un 40% de cada manzana, o un 60% en algunos sectores, dejando un 40% libre como espacio público. Se puede edificar en la totalidad de ese 40% de la manzana hasta 9 metros, y luego ya tienen que separarse los volúmenes para arriba, generando mejor iluminación, aislamiento del espacio público, una escala bastante humana y peatonal dentro de la manzana para los recorridos. Y esto puede significar en el mediano y largo plazo, con este proceso ejemplar de socialización que empieza hoy, de concursos, todo después de una solución jurídica que puede no darse, o si se da, es muy importante que se reglamente ya la ley con los lineamientos del plan que hablan de participación, de transparencia, de inclusión. Podemos tener estos escenarios urbanos a donde no se piensa solamente en lugares exclusivos, sino que dentro de los mismos lineamientos del plan se plantea que hay una cuota de vivienda social destinada a la clase media. Y si no se vende porque se conserva el suelo bajo dominio público, eso es algo que puede exigirle a los desarrolladores del municipio, porque básicamente pone el terreno, el otro pone la edificación, y el municipio sigue siendo también dueño de los desarrollos y puede pensar en la mayoría de sus ciudadanos que tienen poder adquisitivo, considerando que, según las estadísticas del PNUD, 38% de la población es clase media. Se desentuba el arroyo en Boitezá, se logra un paisaje para hacer paseos en canoa. Y acá cerramos entendiendo que, sobre todo, hay que tener en cuenta que todos los lineamientos del plan están acá resumidos. Que la conclusión de la universidad es, por una cuestión de interpretación, quizás cambiar el término de vivienda social a vivienda asequible, y que sobre todo dependemos de una solución jurídica, de la redacción de una ley, y cuidando que todo lo que se propone dentro del plan de desarrollo sustentable en cuanto a una gestión ejemplar, transparente, participativa e inclusiva se mantenga. Esa ley, si se da, tiene que reglamentarse con los lineamientos del plan. Gracias por la participación.